Esto es Está ocurriendo, un espacio impulsado por Fundación Iberus y el Observatorio de Derechos Digitales. Desde Fundación Iberus trabajamos para conectar personas y tecnología con un propósito claro: generar un impacto social positivo y construir un futuro con más oportunidades. A través de nuestra iniciativa de Tech Voice y como miembros activos del Observatorio de Derechos Digitales, impulsamos este espacio para acercar la tecnología a la sociedad y defender un entorno digital seguro y humano. La digitalización ha transformado radicalmente nuestro modo de relacionarnos entre personas, con instituciones, con empresas. Nos ha hecho mejores en muchísimos ámbitos. Ha potenciado nuestras capacidades de un modo exponencial, nos hace ser mejores en el día a día. Pero en nuestra relación con la tecnología también tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante: nuestros derechos. Y de eso vamos a hablar hoy, de la Carta de Derechos Digitales. En este último episodio vamos a fijarnos en eso, en nuestros derechos. Vamos a hablar de la Carta de Derechos Digitales, un marco innovador que define cómo se deben proteger los derechos de los ciudadanos en este nuevo escenario digital. Hoy nos acompaña Jesús Herrero, él es director general de Red.es. Jesús, bienvenido. Encantado de estar aquí contigo, Chema. Vamos a empezar, como se suele decir por el principio, la Carta de Derechos Digitales. ¿Dónde tiene su origen? Bueno, la Carta de Derechos Digitales yo creo que primero nace de un análisis de la situación, ¿no? Estamos viendo que cada día la tecnología ocupa más parte de nuestra vida. De hecho, yo creo que hay choques generacionales muy evidentes. Yo, y no sé si te pasaba a ti, Chema, yo entraba y salía de Internet. Yo recuerdo ese emoticono del Messenger que probablemente para una de la gente que nos escuche, que se te levantaba y era cuando alguien había entrado, en mí sonaba ting, 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 y era que alguien había entrado y podías contactar con él a través del entorno digital, ¿no? Pues es que eso ya no es así. Ya no entramos y salimos del entorno digital, ya estamos permanentemente, nuestros perfiles son permanentes en el entorno, ¿no? Y también vemos pues como ya le pedimos las cosas de que nos ponga la radio o la música en casa a una máquina inteligente, ya casi el frigorífico te dice la fecha de caducidad de los alimentos. Estamos viendo que en nuestras ciudades cada día tenemos sensores, plataformas, cámaras, sistemas de gestión. Es decir, la Carta nace de identificar que la tecnología cada día estaba entrando de manera más decidida en nuestra vida y en nuestra realidad, y que era verdad que era muy positivo porque en cuanto a innovación y en cuanto a capacidad la tecnología podía hacer lo que se decía, pero nunca nos habíamos planteado si esto cumplía o no con nuestros derechos, ¿no? Y llegamos y tras ese análisis de la sociedad de, oye, vamos a ver si todo esto que está afectando a nuestra vida lo está haciendo también nuestro derecho, pues conseguimos desde la Administración Pública, desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y desde el Ministerio, pues conseguimos juntar a un grupo de especialistas en derechos constitucionales, desde que hay pues el señor Borja Suara, que es un grandísimo especialista, a Tomás de la Cuadra Salcedo, a pues otros muchos que a través de su reflexión y que venían tiempo ya hablando sobre esta cuestión, generaron una idea que era una carta de derechos, que era repensar si esos ámbitos en los que siempre habíamos construido una dinámica jurídica, unos derechos, una norma de forma de vivir, afectaban a nuestra vida, pues cómo lo estaba afectando con la tecnología. Y lo que hicimos fue juntar a todos estos enormes especialistas que consiguieron alumbrar este texto en el que identificaba muchas cuestiones de nuestra vida que tenían que ver con la tecnología, pues en cuanto a la igualdad. Es decir, oye, en la vida real vemos que nos cuesta muchas veces hablar de esta palabra, de hecho, hoy en día es muy difícil que genere consenso, pues en el entorno digital hay igualdad y pues bueno, nos preguntábamos ¿todo el mundo tiene acceso universal a Internet? Porque nosotros vemos una realidad en la que todos tenemos en nuestro móvil Internet, pero hay mucha gente que no. No pensemos solamente en gente joven, sino en gente mayor, probablemente. Todo el mundo tiene las capacidades necesarias para estar en el entorno digital. Todo el mundo sabe, está tranquilo, puede estar o puede responder ante estos ciberataques que vemos cada día. También en cuanto a la igualdad, los algoritmos tienen integrados elementos de igualdad, es decir, cuando tú vas a una entrevista de trabajo y tradicionalmente se busca un director TI o un director financiero o un consejero delegado para una empresa, ¿la información histórica con la que se ha educado a ese algoritmo cumple con requisitos de igualdad? ¿O probablemente, como con anterioridad ha habido más directores hombres, va a tener un sesgo que va a intentar priorizar ese tipo de perfiles? Pues ahí identificamos que había unos elementos, ¿no? Y ahí pues lo trabajamos. O si todas las páginas eran accesibles, porque hay una parte de nuestro país que también necesita que el entorno digital sea accesible para ellos. Gente que no ve, que no oye o que tiene otro tipo de problemáticas con las que ellos tienen que convivir, y el entorno digital no podía ser un entorno en el que les tocaba. La libertad.
¿no? Pues era otro de los ámbitos que decidieron estos especialistas hablar en la carta. Pues oye, esto de la libertad es la libertad que se dice ahora de hacer lo que me da la gana. Bueno, pues oye, es una fórmula que venía hecha a la libertad. De hecho, yo creo que si analizamos y nos ponemos un poquito brasas la historia de la humanidad, ha pivotado sobre el concepto de libertad. Lo que pasa es que hemos ido moderándolo o haciéndolo más común. ¿Qué pasa? Sí, antes, en la época feudal, pues si un señor quería liarse a mandobles contigo porque tú no eras nadie, él era un señor, pues era libre de inflarte a leches, ¿no? Que se parece mucho a lo que estamos intentando vivir ahora. Pero bueno, ahí, ¿y eso es tener libertad? O a mí, cuando hablo con algunas charlas que voy por ahí, con chicos o con chicas, de, oye, yo puedo ser libre para decirte que me pareces un idiota o que no me gusta alguna parte de tu aspecto físico. Pues oye, ¿eso es ser libre? Bueno, puede ser libre al juicio del que lo dice, pero esa libertad como valor común es libertad de verdad. Hace que todos tengamos parte de ese concepto de libertad. Pues ahí también se decidió. O cuando hablamos de inteligencia artificial que toma decisiones sobre nuestra vida sanitaria, perdona que me lío, No, adelante. Pero claro, era, vale, cuando una máquina dice que tienes esto y un especialista dice que no lo tienes y se fía de la máquina porque a lo mejor tiene más información y está mejor educada y ese tratamiento que te han dado gracias a ese acompañamiento de la tecnología es erróneo y tiene consecuencias nocivas para ti, ¿quién es el responsable de esa decisión? ¿El doctor? ¿El que ha creado la tecnología? ¿Los documentos o los papeles con los que se ha educado? Pues ahí tenemos que entrar a valorar. O cuando vemos las neurotecnologías y vemos que esto cada día más está afectando a nuestra forma de concebir y que casualmente los días que llueven y que nos genera una sensación de nostalgia se dispara el comercio online, pues oye, a lo mejor ahí hay ciertos elementos que la tecnología está preparada para aprovechar de nuestra capacidad neuropsicológica en los que entra y ahí debe de aparecer el derecho, ¿no? Y al identificar todas estas áreas en las que no sé si había que hacer una norma, pero sí que al menos había que debatir y ser consciente de lo que te pasa. Tú y yo tuvimos una conversación hace un tiempo en el que hablábamos de esto de amiga, date cuenta, ¿no? Amiga, Es decir, estamos en ese momento de, oye, amiga, date cuenta, ¿no? Pues ahí tenemos que ver, ¿no? Y nace de eso. En ese sentido, se trata más de que seamos conscientes, o sea, la carta en sí misma es un intento de que seamos conscientes de en qué mundo nos movemos que de regular, porque la regulación ya existe. Por otro lado, nuestros derechos ya están en teoría defendidos. Sí, yo fíjate, probablemente esta charla pueda significar mi despido, con lo cual os agradeceré cualquier oportunidad posterior, pero ya no es solo eso, sino generar un elemento de reivindicación en la sociedad de que, oye, hemos ido cediendo muchas partes de nuestra vida, que lo hemos hecho sin darnos cuenta y sin generar ningún punto de contraprestación a nosotros para poder recibir likes, para poder tener la tienda que me mola a 2 clics, para poder estas comodidades que antes no existían en nuestra vida y que existía la vida. Es decir, antes no hacía falta comprar en cualquier tienda a través del móvil y podía ir al sitio y pasar una tarde con mis colegas o con mi familia tomando una Coca-Cola y comprarme ropa. Y eso no significaba un problema para nuestro modelo de sociedad. O antes un especialista acertaba con un diagnóstico que era a través de pruebas exhaustivas, de un análisis muy concienzudo y de poner en consideración de otros especialistas lo que a mí me pasa. Es decir, hemos aceptado cosas de que, pues no, es que oye, hoy ChatGPT me ha dicho que es que como le he dicho cómo estaba mi novia y me ha dicho que la tengo que dejar, voy y la dejo. Es decir, hemos cedido parte de nuestra vida a máquinas que además han montado en una red social en las que hablas entre ellas y la verdad es que es para que se nos vaya la olla y mola un montón porque unas dicen que quiere vender a su mano, otras dicen que quieren crear una religión, es decir, vamos, es que claro, son una demostración de nosotros. Si a nosotros se nos ha ido la olla, pues es que a ellas también, ¿no? Yo creo que ese es otro de los elementos de los que tenemos. Y el que no conozca esto, que entre a Moldbook. Ah, sí, por favor, no queremos hacer publicidad, pero si os queréis echar una risa, como son inteligencias artificiales hablando entre ellas. Claro. Pues oye, ya no solamente una parte de regular o no, que es algo que tenemos que decidir como sociedad, como cada cambio que hemos hecho, lo hemos decidido como sociedad. Es decir, lo de que había que fumar o no en los bares, que para algunos esto parece algo que era imposible, pero que se fumaba en los bares, en los hospitales, en los autobuses y en un montón de sitios, pues oye, eso fue un consenso que entre todos sacamos y que ha sido mejor para nuestra salud. Pues oye, los procesos de transformación regulatoria también es algo que tenemos que discutir como sociedad. Primero viene la sociedad, luego el derecho y luego ya viene la evolución, ¿no? Y ahí pues la Carta de Derechos intenta mover esto, ¿no? Intenta dinamizar y generar un debate donde creo que no lo estamos dando. Por ir a cosas concretas, en Fundación Iberus el propósito es básicamente conectar personas con tecnología para
tener un futuro mejor. ¿En qué cosas se nos olvida esa perspectiva como usuarios en el día a día de futuro mejor? Qué buena pregunta, Chema, me encanta. Mira, escuché a un señor que era Luis Jiménez, que es el director del Centro Criptológico Nacional, que si no sabemos qué es como el Centro Nacional de Inteligencia, pero en la parte tecnológica, en el que dijo que es que normalmente el fuego o el motor de vapor o estos elementos, o incluso buscar las estrellas, siempre ha sido primero, son colonizaciones sociales. Lo descubrimos porque el ser humano tiene hambre de futuro, tiene hambre de saber, tiene hambre de conocer. Y el problema es que la tecnología no ha estado asociada a ese hambre del ser humano por querer saber dónde o qué acababa en las estrellas, sino que ha estado muy asociada y muy vinculada a algo que creo que está muy bien, que es el desarrollo corporativo. Pero claro, cuando tú cada innovación y cada elemento tan disruptivo en nuestra vida lo has asociado a una dinámica de mercado, a tener esas aplicaciones que nos hacen comprar mejor, a esas publicidades segmentadas que parece que, no sé si te pasa, yo digo, parece que me han escuchado, ¿no? Y me parecen esas zapas guapas que tenía ganas de pillarme, o ese jersey, o esa ropa, o ese viaje, cuando has hablado con tus colegas de irte de viaje, ¿no? Pues decir, en vez de estar asociadas a que toda esta tecnología pueda hacernos la vida mejor, porque yo creo que si todo lo que hemos invertido en perfeccionar esta parte de la tecnología lo hubiésemos invertido en diagnosticar mejor el cáncer, probablemente hoy sería una de esas cuestiones que no habría ni que preguntarse. O fíjate, hasta en tareas más humanas, si la aspiradora esta que tenemos que se mueve con un botón, la hubiésemos perfeccionado con IA y limpiase que no veas y tal, pues a lo mejor ese tiempo que nos toca estar limpiando no lo estaremos haciendo, estaríamos disfrutando, leyendo, estando con gente o siendo felices o amando al mundo, ¿no? Es decir, yo creo que la cuestión está ahí. Es decir, yo creo que es verdad que hay que conectar a la gente con la tecnología, y creo que además que la Fundación lo hace especialmente porque tengo la enorme suerte de conocer su trabajo y es una vocación enorme. Pero yo creo que en esta dicotomía tecnología y gente tenemos que darle mayor peso a la gente. Y yo creo que dándole derechos y dándole voz a través de esta carta es como lo vamos a conseguir. ¿Y cómo hacemos que no haya una dicotomía o que no se perciba como tal? ¿Cómo podemos ser conscientes en nuestro día a día? Es todo un reto, ¿no? Me de encanta. integrar lo que queremos ser con lo que queremos utilizar para ser. Me mola. Pues yo creo que haciendo a más gente participe, es decir, yo creo que los técnicos han hecho un trabajo excepcional, ¿no? Es decir, los especialistas técnicos, pues los ingenieros informáticos, los ingenieros en inteligencia artificial, los ingenieros de teleco, nos han llevado a un punto en el que como sociedad, pues no, pues también es que, vamos a hablar ahora con chavales, pero era inimaginable en películas como Regreso al Futuro o ese tipo de situaciones, ¿no? Es decir, los técnicos han hecho un trabajo increíble, han demostrado que la tecnología puede hacer. Yo creo que esa parte era fundamental, porque habría que llegar a un punto en el que demostrar. Y ahora lo que tenemos que hacer es, con todo esto de entender que se puede hacer, tiene que entrar el resto de la sociedad. Tienen que entrar los filósofos, tienen que entrar los científicos, tienen que entrar los abogados, tiene que entrar la gente normal y corriente, tienen que entrar las madres que se van preocupadas porque sus hijos están con el móvil, que no saben qué hacer, tienen que entrar los abuelos que no entienden nada de esto, pero que darle un botón a una pantalla y ver en el otro lado de su teléfono a su nieto o a la persona que más quiere en el mundo les cambia la vida y en la leche, ¿no? Yo creo que ahora lo que la tecnología debe hacer es escuchar a la gente. Y sé que es difícil, porque es verdad que a lo mejor escuchar a la gente nos hace no avanzar tan rápido. Pero es que yo creo que estamos en un momento en el que toca digerir todo lo que hemos avanzado. Y ahora, pues eso lo que toca es escuchar a muchos más para ver en qué potenciales direcciones podemos y qué cosas hemos hecho que se podrían mejorar, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. En la dicotomía gente-tecnología, pues es que hay que darle más peso a la gente. Y en ese peso la gente, ahora sí que a veces se tiene la sensación, o se puede pensar que uno de los grandes retos que tenemos es que para defender algunos derechos necesitamos, a día de hoy, unos conocimientos técnicos de los que no siempre disponemos. ¿Vale? No podemos auditar los algoritmos de terceros. No. Normalmente esto sería ya el tope de gama de la dificultad, pero también el usuario genérico puede tener problemas con la ciberseguridad. Sí. Se trata de que, o sea, ¿cómo combinamos ese mix de que se nos ponga más fácil a todos, sin necesidad de tener unos conocimientos específicos sobre un tema, con que todos seamos un poco más conscientes de que tenemos que saber un poquito de cosas que no sabíamos antes? Bueno, yo creo que aprendiendo.
Pero también si vemos, por ejemplo, las temáticas en las que los cursos durante el último año en nuestro país han reventado récords, pues tienen estas palabras mágicas que es ciberseguridad, que es inteligencia artificial, que es prompt, ¿no? Que hace 4 días estas palabras no significaban nada y ahora, bueno, la palabra prompt es la forma de relacionarnos con otra parte del mundo. Se puede decir pregunta. Pregunta, sí, pues yo creo que sería bien. más conveniente. Sí. Me encanta, me encanta. Sí, porque tenemos un idioma maravilloso y además yo creo que la inteligencia artificial adolece de no estar españolizada. Yo creo que nosotros la aportamos a todo un ritmo que es muy diferente. Pero bueno, lo que decimos es, bueno, yo creo que tenemos que aprender. Y eso lo hemos asumido como sociedad. Es decir, yo creo que todos más o menos nos ponemos las pilas. Yo creo que también hay que luchar contra otra cosa que a lo mejor te parece pertinente comentar, y es que el que se cree que sepa navegar en Internet sabe, tiene habilidades digitales o tiene habilidades técnicas, y no es verdad. Es decir, de hecho, y perdóname esta expresión, es como a veces ese tipo de perfiles tienen más peligro que un mono con 2 pistolas, ¿no? Porque todos sabemos cambiar de canal en la tele, pero pocos sabemos emitir un programa. Claro, pues es la misma asociación que hacemos, ¿no? Es decir, las habilidades digitales también es saber qué hay detrás de todo eso que te pasa y entender que tiene un origen, que tiene un objetivo, que pasa por algo y que ese algo lo produce o lo provoca alguien. Y yo creo que esa parte tenemos que enterarnos. También yo creo que la otra parte de la transparencia, yo creo que también tiene que hacerse entender. Ser transparente no es solamente dejarte ver todo. Ser transparente es hacer que entiendas todo lo que ves. Y yo creo que esa parte también tiene un trabajo. Y yo creo que todas estas fantásticas empresas tecnológicas que han puesto algoritmos en nuestra vida, pues también tendrían la capacidad de explicarnos por qué. Porque fíjate, el resto de cuestiones yo creo que más o menos, no sé de medicina, pero sé lo que hace un médico. No sé de enseñanza y sé lo que hace un profesor. No sé de instalación de calderas, que acaba de visitarme el técnico. Y oye, pues bueno, me fío, me lo explica, sé lo que hace, sé lo que no, sé dónde puede estar el fallo, sé cómo mejorar y ese tipo de cuestiones. Y no soy un especialista en la materia, pero yo creo que la pedagogía ayuda a que todo el mundo entienda. Y yo creo que muchas veces todos nos han hecho entender o estar en este complejo de, yo es que no tengo ni idea de esto. Yo es que a mí de esto de Internet, yo es que a mí de esto de los ordenadores, a mí no me cuentes que yo esto no sé, ¿no? Y yo creo que ese es el no saber de algo que impacta tan directamente en nuestra vida, pues nos hace muy vulnerables. Desde las instituciones entiendo que parte de la respuesta a esta defensa de nuestros derechos pasa también por incentivar esa curiosidad, ¿no? Ese aprendizaje por parte del ciudadano de todo aquello que desconoce o que debes conocer mínimamente para superar esa brecha, ¿no? Sí. ¿En qué líneas trabajan las instituciones o deben trabajar las instituciones para que ese tipo de brechas se acorten, sean manejables por el ciudadano? Pues mira, pues yo creo que hay muchas y vuelvo a tirar ahí al límite. Yo creo que las instituciones lo que tenemos que hacer en muchos momentos es entender que el mundo ha cambiado. Y que ya esto de escribir a algún lado y que tarde mucho tiempo en contestarte no es posible y no podemos aceptarlo. Y la gente no lo acepta. Porque estamos viendo como tú puedes pedir un paquete a Suecia y lo tienes en 48 horas aquí. Y tiene que hacer miles de kilómetros y tiene que pasar de un montón de espacio de transporte y tiene que hacer 1000 cosas para llegar hasta mi domicilio, ¿no? Y lo que no puede ser es que toda esa complejidad logística, de distribución, de tecnológica, de plataforma, de bien y servicio, se pueda hacer y nosotros las instituciones no. ¿No? Yo creo que eso es lo primero, es decir, las instituciones tienen que estar muy presentes en la vida de la gente. Si queremos ser un espacio en el que se genera confianza, tenemos que estar cerca. Y tenemos que escuchar, y tenemos que responder, y tenemos que aceptar cuando nos dicen que no hacemos las cosas bien, y tenemos que solicitar cuando creemos que nos deben decir que están bien hechas. Es decir, esa es una de las primeras partes, entender que el mundo ha cambiado, y que las administraciones no son algo que pasa de las puertas de una institución para adentro, de un ayuntamiento, de un colegio, de un centro sanitario, sino que estamos en comunidad, y estamos entre algo, que ese edificio... Es verdad que cuando cierran la puerta forma parte de una historia mundial, pero que está dentro de un barrio, de una ciudad, de una comunidad autónoma y de un país y de un continente y de un mundo que es inmenso y que está hiperconectado. Y lo que no puede ser es que todo el mundo esté conectado y nosotros no estemos conectados. Así que esa es la primera, entender que esto de contesto cuando yo veo, no hay disponibilidad, hablarte en chino mandarín para decirte que no te llega, hacer los trámites complicadísimos, tenemos que cambiar, ¿no? Eso es lo primero que las administraciones creo que nos tenemos que apuntar y creo que
Todos somos muy A conscientes de veces que hay que miramos mucho la hacerlo. tecnología y no nos damos cuenta de que el lenguaje claro, por ejemplo, es básico. Es ¿no? básico para entenderse. Así que yo creo que esa es la parte. Luego la segunda, pues ir integrando conceptos en las diferentes partes formativas de nuestra vida. Es decir, igual que ahora tenemos la enorme suerte de que hay un montón de coles que son bilingües, que te puedes salir con un nivel de inglés fantástico, que lo vas aprendiendo desde que eres muy pequeño, que se va integrando e incorporando en tu vida, ¿no? Pues no entenderíamos que no pasase lo mismo con la tecnología. Y la tecnología no es la clase esa que yo iba y que me tocaba hacer un puente, no sé si tú hiciste ese trabajo, un puente con papel y tal, ¿no? Pues yo lo hacía y estaba muy guay y estaba muy bien. Pero que ahora tenemos que aprender desde muy pequeños. Y además yo creo que hay algunos discursos que es muy fácil, ¿no? Cuando nos da el trazo grueso de hay que sacar las pantallas de los colegios, digo, yo siempre digo algo o reflexiono sobre algo y es que yo prefiero que un profesor le enseñe a mi hijo a utilizar YouTube que el dueño de YouTube. Sobre todo porque uno tiene un conflicto de intereses porque gana dinero cuanto más tiempo pasa la otra persona en su plataforma, ¿no? Hablo de YouTube como podría hablar de cualquiera, que no es una inversión personal ninguna, porque además yo paso mucho tiempo en esas plataformas, ¿no? Pero la cuestión es esa, y es incorporar todo esto en toda la parte de nuestro elemento formativo. Luego, además, cuando pues por suerte o por desgracia, menos mal por suerte, que hay gente del mundo en el que no está en el ciclo formativo, pues hay que hacer otros cursos. Y mira, yo esta mañana tenía la enorme suerte de estar con un grupo de 10 organizaciones en el que está ADECO, Fundación La Caixa, Fundación Telefónica, Fundación Orange, Fundación Secretariado Gitano, Fundación La ONCE y diferentes entidades formativas en el que estamos dando cursos de 7 horas y media de habilidades tecnológicas básicas para tu día a día. Desde cómo sacarte un certificado, a cómo pedir una cita, a cómo pedir que te devuelvan un paquete que te ha llegado que no te gusta, a cómo decir que es algo que no pinta muy bien y que me están intentando hacer un phishing o algunas historias de estas. Es decir, también ofrecer desarrollo formativo a gente durante su vida. Y luego también hay otra cosa, que esto de la tecnología nos ha cambiado, y es que una de las primeras preguntas que viene asociada a todo este tema de inteligencia artificial y tal es cómo me voy a quedar sin curro. Y también tenemos que empezar a adaptar o a incorporar capacidades tecnológicas a gente que se ve vulnerada porque esto puede transformar su vida profesional, ¿no? Tiene que estar en muchas capas. Y nosotros como administraciones, y estas que te he comentado son algunas en las que estamos desde Red.es, pero otras muchas, ayuntamientos... El otro día tuve la enorme suerte de ir a uno y estábamos trabajando para hacer campamentos de verano que tengan que ver con robótica, con impresión 3D, con habilidades tecnológicas para chicos y chicas. ¿Sabes? Que son chicos y chicas que van a su campamento de su pueblo y que lo están haciendo. O diferentes retos, ¿no? Porque yo creo que ahí tenemos que estar muy presentes y nosotros tenemos que hacer poco. Así que, pues todo este trabajo y probablemente muchísimo más que tengamos que hacer, pues es lo que tenemos que hacer las instituciones. Hay una parte que tiene que ver con eso, con la formación, con el progreso, con el incentivar el conocimiento por parte de la ciudadanía, pero en la Carta de Derechos Digitales hay un apartado específico que habla de los derechos de la ciudadanía frente a las instituciones públicas. ¿Mm? Es bastante amplio, ¿no? Cómo nos relacionamos en nuestro día a día, que pasa por la velocidad y por todo lo que decías. En ese sentido, ¿qué derechos nos amparan frente a las instituciones públicas? Porque yo puedo entender que tiene que ver con la accesibilidad, que puede tener con... ¿Qué puedo demandarle yo a la administración para que me atienda y defienda mis derechos? Bueno, pues yo creo que solicitarle que cambie es el primero, ¿no? Al final hay un circuito informal que yo creo que es clave, que es organizarnos para hacer que las instituciones cambien. Porque muchas veces volvemos a esa parte de la puerta, ¿no? Parece que la puerta para afuera de las instituciones no somos y de la puerta para adentro sí somos. Y no. De hecho, las instituciones tienen sentido si responden a la necesidad de la sociedad. Si no, pues oye, mira, cerramos todo y fuera. Si es que no pasa nada, ¿no? Yo creo que esa es la primera. Entender que las instituciones son el derecho o son el espacio en el que nosotros tenemos que construir nuestros derechos. No reclamarlos, construirlos, ¿no? Y que tenemos un derecho enorme a participar. Así que hay que ser exigentes, hay que pedir, hay que exigir, también hay que comprometerse y también hay que estar a la altura de uno quiere y también hay que estar ahí, también no hay que juzgar de forma banal y no hay que, bueno, venga, esto es una mierda, si aquí da igual, si todo está no. Hay que ser ecuánimes y ser justos, pero hay que estar, hay que exigir y hay que pedir, y además no pedimos locuras, ¿no? Yo creo esa parte. Luego hay otra que además se ha materializado en toda la regulación europea de inteligencia artificial, que frente a los discursos que hay por ahí en TikTok, en Instagram, es que Europa regula mucho, no nos pongan normas, pues mira, Europa tiene una ley de inteligencia artificial y Estados Unidos 2000. Y China es el país del mundo que más regulada tiene la inteligencia artificial. Casualmente. Es decir, lo que nos dicen que nosotros hacemos, pues en los datos no es así, ¿no?
Pero la cuestión es que lo que, por ejemplo, regula la Regulación Europea de Inteligencia Artificial, lo que dice es los usos por vídeo de la IA. Es decir, no hemos hablado de las empresas, no hemos hablado de los trabajadores, no hemos hablado de las plataformas, no hemos hablado de las redes, no hemos hablado de nada de eso, hemos hablado de lo que no se puede hacer. Y, por ejemplo, hay cosas que de las instituciones tenemos prohibido hacer y también toda la sociedad tenemos prohibido hacer, y es que no se puede hacer un scoring social sobre ti. Es decir, que no se puedan cruzar datos tuyos, como sí que pasa en otros sitios en los que pues yo tengo un antecedente penal porque he hecho alguna cuestión y eso me puede afectar, así puedo tener acceso a una beca, así puedo coger el tren a otra ciudad, así puedo tener acceso a la guardería para mis hijos, porque eso me categoriza como malo buen ciudadano. O que si voy por la calle andando, no lo que pasa esto en las series de las cámaras con pipi, 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 pipi. No, si yo voy andando por la calle, no pone arriba lo que los papeles o los datos dicen que soy. Soy yo, Jesús Herrero, con una oportunidad cada día de ser una persona diferente y de mejorar en lo que hice mal y de tirar ahí. ¿Y crees que somos conscientes en España y en Europa en general de esa garantía que tenemos? Porque cada vez es verdad, y a ponerle nombre a los sitios, en China, desde que tú accedes, eres una entidad digital absolutamente controlada. En Estados Unidos también pasa bastante, ¿no? Ahora mismo el nuevo que quieren poner. Bueno, que tenemos que dar nuestras redes sociales para entrar. Yo ya digo que no entro, ¿eh? Yo no creo que no entro. Tal cual. Una herramienta como la Carta de Derechos Digitales y como la legislación es lo que nos permite seguramente no vivir en esas circunstancias. Sí, yo creo, vamos, yo de hecho estoy absolutamente seguro de que sí. De hecho, fíjate, nació aquí esta carta, pero es que a los pocos meses se hizo una declaración europea, pero es que a los pocos meses más se hizo una Carta Iberoamericana de Derechos Digitales. Es decir, nosotros como espíritu hemos inundado otros muchos, ¿no? Y hay otros que yo creo que también muchas veces te hacen valer tus enemigos, dicen que no quieren ni locos, algo así también nos da algo de valor, ¿no? Pero yo creo que sí, claro, esto es algo que nos protege, que nos defiende, pero lo que tú dices, Chema, es decir, somos conscientes, digo, también el problema es que muchas veces hemos echado este rollo de, pues yo sí que luché derechos y yo sí que paré fábricas y yo sí que salí a la calle y tenemos que aguantar otras generaciones, yo que ya soy bastante mayor y ahora supongo que otras menores, de no sabes lo que vale un peine o no sabes lo que vale la vida o no sabes lo que son las cosas, ¿no? Pues creo que esos discursos, por mucho que intenten trasladarnos experiencias pasadas de generación a generación, creo que nos hacen un flaco favor. Y porque yo creo que nos tienen que explicar cómo luchar, no nos tienen que decir por qué luchar, ¿no? Y yo creo que estamos viendo ahora como, y ahora intentan enfrentarnos como país entre pensionistas y jóvenes y tal, vemos cómo esa gente sabe cómo luchar. Y ellos no luchan para quitar nada a nadie. Ellos luchan por lo que consideran como colectivo que les pertenece. Pues yo creo que las generaciones que estamos ahora mayores o más mayores, lo que tenemos que enseñar a las siguientes es el cómo y confiar en que ellos van a elegir o van a aceptar bien las batallas en el que van a emplear ese cómo. Y esto podrá sonar muy tal, pero creo que no somos conscientes todo lo que cuesta, ¿no? Hay varias series en las que dicen que si no pagas por un servicio, lo pagas tú, ¿no? Y es una cuestión que tenemos que entender, es decir, estamos haciendo ganar mucha pasta a mucha peña que no le importa cómo esto nos afecta a nuestra vida. Y oye, yo creo que lo primero que hay que tener muy claro es que nadie puede ganar dinero haciendo daño a otro. Yo creo que es una cosa que tenemos que exigir claramente. Nadie puede ganar dinero a costa de mi incertidumbre. Yo, mira, decía un señor de estas grandes plataformas, he dicho los nombres de todas, pero no me voy a callar, ¿verdad? Pues mira, el de Meta, ¿no? Decía que él iba a curar la soledad. Y no lo iba a hacer juntando gente, era haciéndote que la IA te hablase. Eso no es curar la soledad. La soledad se cura cuando estás con otros, porque hay un elemento físico que se genera al estar con otras personas que tu incertidumbre disminuye, que tu dolor se comparte, que cuando formamos parte de otros y del yo, esto de cuando iba al cole, del yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, es que hay un elemento sustancial de cambio cuando empiezan nosotros, ¿sabes? Y esa constitución del ser una comunidad, de estar compartiendo, de ser feliz, de que un match, que muchas veces es lo que intentan muchas plataformas, es ¿por qué te crees que se asocian a sentimientos tradicionales? ¿Por qué te crees que los emojis no son RP4233? Son situaciones, emulan emociones nuestras. Pero que un match, una cosa es decir en Tinder de le he molado a la chavala, o me ha molado, o le he molado al chaval, o me ha gustado quien sea, y yo le he gustado también a él. Eso es una fantástica emoción. Pero, joder, vivirlo
es otra historia. De hecho, fíjate, ese tipo de cuestiones te cambian la vida. O tener un hijo, o echarte un colega, o hacer un viaje. Por mucho que le dé likes a fotos en cualquier sitio del mundo, que son de cataratas espectaculares, de playas de la leche y de fiestas que no veas, no es lo mismo que estar. Y yo creo que digitalizar el mundo real es algo que no podemos permitir que pase. Y yo creo que ahí donde está, y se me ha ido la cuestión, pero creo que donde está ahí, es decir, es como sociedad lo que tenemos que apelar. Es decir, yo creo que la tecnología cada día vaya más a mejorar mi vida, pero que no vaya a meterla en un teléfono, que no vaya a meterla en una tablet, que no vaya a meterla en un ordenador. Es que nuestra vida evolucionando de siglos y siglos y siglos de historia, y es la leche. Hemos conseguido hacer cosas que eran inimaginables, y yo creo que reivindicar eso y exigir que podamos continuar a las siguientes y que, jope, pues tengamos esas máquinas que limpian la casa por nosotros, que tengamos esos patinetes voladores con los que hemos soñado, que tengamos coches que vuelan, naves espaciales con las que visitar otros sitios, pues eso es lo que tenemos que exigir a la tecnología, no que todo eso lo veamos como una peli y lo veamos en un teléfono, ¿no? ¿Crees, y ya vamos acabando, sí. que en cierto sentido, volviendo al tema de los derechos, todavía y la digitalización en general, puede que estemos en un momento en el que todavía nos fascina en exceso la tecnología? Han pasado 20 años o menos. No, bueno, sí, 25 ya estamos en 2026. Han pasado menos de 30 años desde que Internet llegó a las casas. En España tenemos todavía las carreteras y todavía falta poner señales y dirigir el tráfico, y por ahí va el tema de los derechos digitales. Te adoro, amigo, y me encanta poder hablar contigo. Es eso, ¿no? Yo creo que esto hay que ponerle orden. Y sí que es verdad que hace cosas tan fascinantes que todavía nos generan el ¡guau! Y que el ser humano se asombra de su propia obra, ¿no? Y es la leche. También me imagino que los primeros que hicieron el fuego se quedaron cientos de horas mirando como diciendo, vaya tela lo que hemos conseguido. Es que esto te acercas, te calienta, da una luz que no veas, los colores que genera son impresionantes, y yo creo que tenemos que salir de ese momento del shock, ¿no? Y está guay alucinar con lo que hemos creado, porque jope, yo no tengo capacidades para hacer eso, pero imaginar que gente como yo ha conseguido que de otras infraestructuras hagan estas cuestiones, pues me hace admirar al ser humano y me hace adorar a la historia de la humanidad, y me hace ser consciente de que no le ha pasado nada mejor a la Tierra que nosotros. También con la otra parte de que tenemos que tener cuidado de que esto no sea lo peor que nos pase, ¿no? Y yo creo que, como tú bien dices, una vez que salimos del asombro inicial del ¡guau! Lo que hace esto, esta máquina habla, este robot se mueve, me hace kung fu, o me sirve una caña, o estas cuestiones, pues una vez que salgamos de ese momento guau, pues tenemos que ver si esto cumple o no con los objetivos que tenemos, que yo creo que lo que nos hemos ido regalando de parte de la historia en parte de la historia es que esto tiene que avanzar. Y si esto nos va a hacer avanzar o no nos va a hacer avanzar. Y otra cuestión de si esto está a nuestro servicio o estamos, gracias a esa nubilación, nosotros al servicio de esto, ¿no? Y yo creo que es las preguntas que nos tenemos que hacer entre todos y ponerle el orden de que esto vaya a mejorarnos la vida, ¿no? Pues engancha perfectamente con nuestro propósito de conectar personas con tecnología, sin lugar a dudas, para tener un futuro mejor. Jesús, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, amigo, muchas gracias. La tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, pero los derechos deben ser siempre la brújula que fije nuestro rumbo. La transformación digital no puede hacerse a costa de las personas, ni de las garantías que tenemos todos. Entender que las instituciones están al servicio del ciudadano y no al revés, es la base para una convivencia democrática en el entorno virtual. Esto ha sido Está Ocurriendo, un podcast de Fundación Iberus y el Observatorio de Derechos Digitales. Muchas gracias por acompañarnos.